Bien, como todos ustedes saben mucho mejor que yo, la utilización del PSA como método de screening oportunista ha modificado el panorama en el cual se enfrentan ustedes a la enfermedad. Estos son datos norteamericanos, tienen ustedes también sus datos de registro español y cómo ha cambiado prácticamente me comentaban previamente, un 3-4% de los pacientes que ven habitualmente en sus consultas diagnosticados de cáncer de próstata metastásico de entrada. Si hacemos un corte transversal, y estos son datos norteamericanos de cuál es el volumen de pacientes con enfermedad metastásica, es tremendamente escaso. Fíjense en la diapositiva que prácticamente definidos como enfermedad metastásica estamos hablando de un 3% globalmente y de entendida como enfermedad resistente a la castración en torno a un 6% del total de un corte transversal de lo que sería la prevalencia del cáncer de próstata actual en un país de nuestro entorno. Habitualmente saben ustedes que hemos manejado la enfermedad y la manejamos conjuntamente, esta enfermedad metastásica, con terapias de privación androgénica, con segundas maniobras hormonales, clásicamente la utilización de esteroides, de dietilestilbestrol, ketoconazol, posteriormente la implantación del docetaxel y finalmente otros agentes de quimioterapia, incluido el mitosantrone, pero también la vinorelbina, otros taxanos, el genoxal, que no tenían prácticamente impacto en supervivencia salvo el taxotere. Este es el panorama actual, un panorama tremendamente complejo, que no es simplemente si un paciente es o no es de entrada candidato a una hormona o un fármaco en concreto, sino cuál es el impacto que tiene esa secuenciación terapéutica en un paciente en concreto. Y habrá pacientes que trataremos como en la parte de la izquierda de la diapositiva o pacientes que trataremos como en la parte más derecha de la diapositiva, con secuenciaciones terapéuticas muy complejas. Hace prácticamente 10 años se presentaron estos dos trabajos en ASCO. El abstract número 3 y el abstract número 4 por primera vez cambió la historia natural del cáncer de próstata entendido con el agente de quimioterapia, con docetaxel. El grupo norteamericano, el SWOG, publicó el 9916 con taxotere y Estracid y el estudio TAX327 con taxotere prednisona, que por primera vez impactaba en términos de supervivencia. ¿Se acuerdan de la diapositiva que ha puesto el doctor Burgos previamente? Impacto en supervivencia en torno a los 2 meses y medio. En global, abiraterona, enzalutamida, sipuleucel-T, cabazitaxel, todos impacto en términos de supervivencia global de 2-3 meses. Fíjense en lo que hace este estudio. Este estudio fue presentado hace 2 semanas en el Congreso de la Asociación Americana de Oncología Médica del grupo del estudio ECOG, el estudio 3805, que fue comunicado por Christopher Sweeney como investigador principal de este grupo colaborativo que, como ven ahí, incluye a personas como Maha Hussain del estudio de intermitencia o como Jorge García de la Cleveland Clinic. Es un estudio muy interesante que pone el ojo en saber si realmente la administración de taxotere en la fase inicial de la enfermedad con cáncer de próstata metastásico hormonosensible tiene o no tiene impacto en supervivencia global. Para eso fue un estudio de diseño muy fácil, con una randomización 1 a 1 a recibir terapia de deprivación androgénica frente a terapia de deprivación androgénica más 6 ciclos de taxotere. 6 y solo 6 ciclos, seguido de la terapia de deprivación androgénica. El estudio incluía pacientes que tuvieran cáncer de próstata metastásico, que podían haber recibido terapia de deprivación androgénica durante 3 meses antes de la randomización, o que hayan podido recibir esa terapia en el contexto adyuvante no más de 2 años y haber recaído en el año posterior a finalizar la terapia de deprivación androgénica adyuvante. Podían tener un ECOG del 0 a 2 y tener una función orgánica normal con niveles normales a nivel de hemoglobina, etcétera, o a nivel del perfil hepático. El endpoint primario de este estudio es supervivencia global. Si realmente administrar 6 ciclos de taxotere en un paciente con un cáncer de próstata hormonosensible metastásico impacta o no en supervivencia global. Es un diseño muy sencillo de llevar a cabo. Pero había que elegir cuál era la mediana de supervivencia de la rama control. La rama control va a ser tratada con terapia de deprivación androgénica desde el año 2006 hasta el 2012 y posteriormente con fármacos como taxotere, enzalutamida, abiraterona, etc. ¿Cómo saber cuánto viven los pacientes con ese cáncer de próstata metastásico hormonosensible? Pues bien, los investigadores se basaron en 3 ensayos. 3 ensayos del grupo SWOG norteamericano, los 2 primeros de arriba basados en los estudios de leuprolide más o menos flutamida, o orquiectomida seguida o no de flutamida, y el estudio de Maha Hussain de intermitencia versus continuo.
Los 3 estudios demuestran medianas de supervivencia en torno desde los 50 hasta los 30 meses. Pero era una horquilla demasiado amplia para poderse llevar a cabo, de tal manera que el estudio inicialmente se diseña para pacientes con alta carga tumoral. Y así es como empieza el estudio. El estudio empieza reclutando pacientes que definen los investigadores como cáncer de próstata con alta carga tumoral. Y para ello ponen una mediana de supervivencia de 24 meses para la rama control. Sin embargo, conforme evolucionan las terapias del cáncer de próstata, impactamos en supervivencia global. Y eso modifica el comportamiento de la rama control, de tal manera que finalmente permiten la entrada de pacientes con baja carga tumoral y la rama control es expectable que tenga 33 meses de mediana. Bien, en total casi 800 pacientes fueron randomizados en este estudio, desde el año 2006 hasta el año 2012, y reclutaron, como ven ahí, una gran mayoría de población de raza blanca, con un ECOG 0,1. Prácticamente la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, a pesar de que son pacientes con enfermedad metastásica, con una mediana de edad en torno a los 64 años, en un rango de los 36 hasta los 88 años. Un 66% de los pacientes tienen enfermedad metastásica de alto volumen, que luego vamos a definir, y un 33% bajo volumen. La gran mayoría Gleasons de 8 al 10. Y como ven ahí, el rango de PSA va desde los 0,4 hasta los 8.000 nanogramos mililitro de todo el rango de pacientes. La gran mayoría de los pacientes incluidos en este estudio del grupo ECOG no fueron tratados para su enfermedad tumoral primaria. Vean ahí cómo solamente el 20% de los pacientes recibieron prostatectomía radical como terapia de elección para su cáncer de próstata y solamente el 6,8% radioterapia en la rama de deprivación androgénica más taxotere. El resultado es este que les pongo aquí. La mediana de supervivencia global para el grupo de taxotere y terapia de deprivación androgénica es de 57,6 meses frente a 44 meses de la rama de terapia de deprivación androgénica. Significa que administrar 6 ciclos de quimioterapia basada en taxotere en pacientes con cáncer de próstata metastásicos, vírgenes de tratamiento, reduce el riesgo de muerte en un 39%, con una diferencia de supervivencia entre una rama y otra, como ven ahí, de 13 meses y medio a favor de la administración de quimioterapia primaria. La mayor parte de los pacientes han fallecido por cáncer de próstata. Esto es importante para que vean la robustez de los datos. No hay pérdida de seguimiento de los pacientes, sino que todos, la gran mayoría, fallecen y se complementan como evento en un ensayo clínico como muerte por la enfermedad. ¿Cómo definieron los investigadores la alta carga? La definieron como la presencia de más de 4 lesiones óseas y al menos una de esas lesiones fuera del esqueleto axial o de la pelvis, o bien tener enfermedad visceral. Esto es lo que cumplían el 66% de los pacientes incluidos en este ensayo, pero el 33% de los pacientes no cumplían estas características y eran definidos como baja carga. ¿Por qué lo decidieron? Realmente es una decisión del Steering Committee de este ensayo, pero si ven los 3 estudios del grupo norteamericano, ellos definieron enfermedad voluminosa como pacientes con enfermedad ósea difusa o enfermedad visceral. Y esos 3 estudios, tanto el de Maha Hussain como los estudios antiguos de hace 30 años, el porcentaje de pacientes con enfermedad visceral o con enfermedad ósea difusa eran por encima del 80%. Esta es la mediana, o mejor dicho, esta es la búsqueda de factores pronósticos y la mediana de supervivencia de cada uno de los factores pronósticos del estudio de Glass, que es un estudio en el cual buscan factores pronósticos en la enfermedad metastásica y, como ven de nuevo, la presencia de enfermedad extraaxial, el PS, los niveles de PSA son factores pronósticos. Así que los investigadores, de la mano de este estudio de Glass y los 3 estudios del grupo norteamericano, decidieron en su Steering Committee definir o no alto volumen, como lo hemos explicado, más de 4 metástasis óseas, una de ellas fuera del esqueleto axial o de la pelvis, o enfermedad visceral. Y esto es algo a debatir, si esto realmente es o no es definido como alta carga. ¿Qué impacto tiene esto? Fíjense en la hazard ratio del 66% de los pacientes incluidos en este ensayo, definido como alta carga. Hazard ratio 0,6. Significa que la administración de taxotere, 6 ciclos más la terapia de deprivación androgénica, reduce el riesgo de muerte en un 40% al administrarse precozmente al inicio de la enfermedad. Y en la curva a la derecha es el bajo volumen,
que no ha alcanzado la mediana de supervivencia para ninguna de las dos ramas y hoy por hoy no tenemos datos de si esto realmente impacta en supervivencia para el grupo de baja carga. Este es el forest plot. Prácticamente todos los pacientes se benefician de la administración de quimioterapia precoz y como objetivos secundarios todos y cada uno de ellos son positivos. Fíjense en lo que es más interesante, que es el retraso al diagnóstico del cáncer de próstata resistente a la castración. En aproximadamente casi 6 meses amplías el tiempo a la definición de la resistencia a la castración al administrar Taxotere desde el inicio. La gran mayoría de estos pacientes han sido tratados con fármacos actuales, cabazitaxel, abiraterona, enzalutamida, mitoxantrone, como ven ahí, y con lo que es más importante a mi juicio, que es que la rama control, la rama que no recibió Taxotere al inicio, sí que la recibe posteriormente, pero esos pacientes jamás recuperan la curva de supervivencia de la administración del Taxotere precoz. Nunca jamás recuperarás lo que viven los pacientes que administras inicialmente, porque veis ahí cómo hay un volumen de pacientes, casi más de la mitad, que reciben Taxotere a la progresión. Esta es la tabla de toxicidades. Realmente la administración de 6 ciclos de Taxotere es muy bien tolerado, grados 3-4 por debajo del 1% y tasas de fiebre neutropénica del 2% en grado 4 y de un 4% en grados 3 que están muy alejados de lo que ocurría en el TAX 327 y que significan que los pacientes están en mejores condiciones y además tienen la peculiaridad de que son 6 ciclos de administración de quimioterapia. Por lo tanto, para concluir, y esta fue la conclusión del grupo norteamericano, la administración concomitante de terapia de deprivación androgénica con 6 ciclos de docetaxel incrementa la supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y nada más, esto es todo.